Bueno, ahora sí. Damos comienzo a esta segunda clase. La idea es avanzar sobre algunos temas. Ustedes recibieron, o sea, tuvieron ahí adentro del aula, bajo el bloque de introducción, tienen un texto que es el que mencioné la otra vez. Es un texto introductorio, general, con algunas consideraciones que quizás habrán podido leer y suma a la clase anterior de encuadre de qué hablamos cuando hablamos de natación para adultos, de natación máster y por lo menos la perspectiva de cómo armé yo este módulo y cómo lo pienso, ¿no? No subí texto previo a esta semana porque voy a subir un texto por cada módulo, ¿sí? O por cada bloque que está constituido por dos módulos, por cómo está planteado en el cronograma. Así que esta semana les toca subir texto que va a estar debajo del siguiente módulo, la siguiente introducción, que es el de los paradigmas, va a estar subido el texto. Ese texto apoya o resume lo que vamos a ver hoy en la clase grabada en video. Entonces, aquel que ve la clase y quiere ir a buscar, bueno, a ver cómo eran las consideraciones, cómo eran el paradigma, así como es un poco, bueno, lo tienen ahí resumido. Y a su vez, cada vez que termine una clase, yo subo la clase, que eso lo habrán visto en la sección de los videos grabados, y también le subo un archivo, que esta vez lo subí un poquito después, con el Power, digamos, pasado PDF de lo que doy en la clase. Así que ahí tienen un poco de material de apoyo. Cada texto habrán visto que tiene, digamos, material que es bien real, pero que es generado, ¿no? O sea, no es un libro citado ni un libro que subimos aparte. Vamos a subir libros, digamos, ya prearmados o libros conocidos o partes del libro para los siguientes módulos que tienen algunas cuestiones teóricas que queremos ver o que por ahí les sirven en forma complementaria. Bien, dicho eso, la idea de hoy es presentar un poco. La clase pasada encuadramos quiénes eran estas personas que venían a las clases para adultos, cuáles eran los tipos de modalidad que podíamos encontrar en la natación para adultos, de modalidad competitiva, de encuadres, de visiones, de gustos. Hicimos un pequeño juego con ustedes donde pusimos palabras y objetivos. Hablamos de las dinámicas grupales, de la importancia de construir un equipo. Muchas generalidades, ¿ok? Hoy vamos a ver ese mismo encuadre, pero ya abordado sobre cada uno de los paradigmas que, por lo menos desde la perspectiva teórica, yo planteo. Cualquier duda, como siempre, se desmutean, me interrumpen sin ningún problema. ¿Ok? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Muy bien. Y presentamos. Bueno, hoy vamos a ver un poco la introducción a los paradigmas de entrenamiento, porque según el programa, la profundización de este tema la vamos a ver la clase que viene, pero hoy vamos a empezar a ver cómo pensamos a estas categorías de puntos de entrenamiento que son, de alguna forma, puntos de partida. El primero es aprender a entrenar, perdón, aprender a nadar. El segundo es aprender a entrenar. Y el tercero es entrenar para competir. Dentro de entrenar para competir, tenemos un planteo especial que es para la persona que es un ex nadador. Es decir, no es lo mismo entrenar para competir con una persona que pasó por los paradigmas precedentes, aprender a nadar, aprender a entrenar, en un proceso adulto y en un corto plazo, que una persona que viene a nuestro lugar de trabajo o conforma nuestro equipo pensando en volver a nadar y de alguna forma en volver a competir, pero que ha practicado la natación, ¿no? Entonces, algunas consideraciones en general en el aprender a nadar, que las habíamos mencionado un poco por encima, es
considerar las limitaciones morfológicas en las correcciones técnicas, es decir, quizás hay cuestiones que son limitantes de la técnica que no tienen que ver con un error técnico en sí mismo, sino con una característica ya muy marcada, quizás en la morfología de este adulto, es decir, limitaciones en el movimiento, ¿sí? Limitaciones en el movimiento de algún miembro, quizás algunas lordosis marcadas, quizás algunas cuestiones que se corregirían con mucho tiempo de trabajo específico, postural o de gimnasio, que, bueno, en principio tenemos que ver si las consideramos o no. Pensar el volumen como un factor técnico en esta parte, es decir, hay una parte que es la enseñanza y la corrección de la técnica, y hay una parte que tiene que ver también con que la persona empieza a poder corregir esa técnica y a poder sentirse menos cansada a medida que también soporta un cierto volumen. Ahí existe un problema, que es la tensión de tensar, entre cuánto corrijo la técnica, ¿sí? O cuánto lo dejo que nade para que haga un poquito de volumen. La diferencia entre esas dos cosas es que quizás me puedo pasar de dejarlo hacer demasiado volumen con una técnica indeseada, y eso va a generar una huella motora que es compleja de modificar, sobre todo si ya venía gestada esa huella. Y el otro problema sería hacer demasiados ejercicios técnicos, parar todo demasiado y nunca llegar a un volumen, lo cual quizás, por más técnica que tenga, si yo no puedo sostener esa técnica en un esfuerzo determinado de una cantidad de veces, va a ser complejo. Piensen que en esta etapa, cuando hablo de cantidad de veces, lo pienso en una persona que en toda la clase nada menos de 1000 metros entre cada ejercicio que le doy y demás. Es una persona que nada poco, inclusive menos, mucho menos, ¿no? Por ahí que nada 500 metros. Pero bueno, pensar en cómo tensionar esas dos cosas. Obviamente, en esta etapa, respetar también los que van a ser los principios del entrenamiento, que de alguna forma son principios pedagógicos, la característica de entrenamiento individual, de entrenamiento variable, de la progresión de cargas, en esto que decía el volumen, y demás cuestiones a tener en cuenta. En relación a aprender a entrenar, para mí esta es la etapa central, y les diría que la etapa central casi que del curso o de la perspectiva que quiero traer, porque creo que es, lo dije en la clase pasada, no solamente lo que falla en el entrenamiento máster, sino lo que falla en un montón de pasajes de entrenamiento. Y hay gente que se siente en ese límite entre que aprendió a nadar, quiere nadar más, pero cuando pasa, lo pasa en un nivel que es muy complejo de llevar, el objetivo no está claro, la frustración es mucha, y eso es lo que hay que tratar de evitar. Entonces, esa etapa me parece clave. Y en la etapa de entrenar para competir, que la vamos a ver después, también de alguna forma vamos a estar aprendiendo a entrenar, aprendiendo a soportar algunas cargas, aprendiendo diferentes cosas, hasta que realmente tengamos el dominio de toda esa etapa. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Algunas consideraciones, ¿sí? Mucha gente piensa que sabe entrenar porque lo hizo antes, porque se lo dijo un profe, porque es lo que hace siempre, porque mejoró con eso, pero en realidad quizá no sabe. Les pongo un ejemplo muy claro, ¿sí? Una persona que aprendió a nadar, ¿sí? Dejó la clase y se puso a nadar solo, y como se puso a nadar solo, cada vez nadó un poco más, ¿correcto? Y decidió tomarse un tiempo, ¿no? Un tiempo de nado. Dijo, a ver en cuánto nado 100 metros, ¿no? Se toma el tiempo de 100 metros y va aumentando paulatinamente el volumen de su nado, clase a clase, en la cual va solo, y en algún momento esos 100 metros se mejoran. ¿Esa persona aprendió a entrenar? ¿Está entrenando bien? ¿Está entrenando con un proceso metodológico? No. Tocó una sola de las variables del entrenamiento, que en este caso es el aumento de la carga, de uno solo de los componentes de la carga, que es el volumen, y por tanto
por aumento del volumen de la carga del volumen, perdón, esa persona va a mejorar. Pero no quiere decir que esa persona esté entrenando. Bueno, casos como ese suceden todo el tiempo. Y suceden todo el tiempo con personas que lo autogestan, es decir, con personas que lo hacen solas, y sucede todo el tiempo con personas que pasan por un proceso de entrenamiento de un entrenador que hace esto mismo, pero en forma grupal y con algún trabajo más variable, y las personas también mejoran. Hay algún profe mío de algún momento que me dijo, aunque hagamos las cosas mal, a veces las personas también mejoran. Entonces lo que hay que tratar de hacer es que las personas no mejoren porque mejoran en sí mismos y porque vienen con nosotros y el volumen, la carga, el tiempo hacen que mejoren, sino que la mejora sea claramente direccionada por las buenas acciones que nosotros propongamos y que esa mejora, en lugar de ser una mejora, sea una mejora muy potenciada. Para eso es que estamos planteando este tema. ¿Qué tenemos que aprender a hacer en esta etapa? Aprender a manejar ritmos, es decir, cuando yo digo tengo que percibir qué es nadar suave para mí, qué es nadar a ritmo intenso para mí, qué es nadar fuerte para mí y qué es nadar muy fuerte o muy veloz para mí. ¿Ok? Tiene que haber una diferencia cuando yo le pido a esa persona que intente nadar suave, que intente nadar... Tiene que haber una diferencia que yo la pueda ver. ¿Sí? Inclusive puedo no decirle el tiempo, pero puedo estar tomando el tiempo y ver si esa persona distingue que es cambiar de ritmo. Y esto va a ser central para que entienda después cómo es la lógica de entrenamiento. Porque para entrenar no es necesario nadar siempre fuerte. Eso ustedes lo tienen claro, por lo menos quienes tienen más experiencia en el entrenamiento de la natación, y no estoy dando ninguna novedad. ¿Sí? Conocer los tiempos personales y de los otros. Siguiente etapa, es decir, a ver cuánto hago yo en cada 50 metros que nado. ¿Ok? ¿Cuánto hago yo en 50 metros nadando rápido? Pero ¿cuánto hago yo en cada pasada de 50 metros cuando nado un trabajo de 10 de 50? Cuando nado un trabajo de 500 continuo. ¿Hay variables en eso? ¿Puedo sostener un ritmo en esas 10 de 50? ¿Puedo sostener un ritmo en esos 500 metros? ¿O hago los primeros 100 muy fuertes, los segundos como me sale, los terceros como puedo? ¿Se entiende? Esas son las cuestiones centrales que son generales y que parecen fáciles, pero en realidad eso tiene que estar plasmado en un esquema de trabajo de entrenamiento. ¿Sí? Adaptarse a la disminución de descanso y aumento de intensidades, es decir, que poco a poco yo tengo que hacer que sin que eso sea un trabajo estándar, clásico, esos que nosotros, los que venimos de la natación, los tenemos muy claros por escuchar, ¿viste? No, bueno, 10 de 100 en 2 minutos, o sea, cosas que medio que hace todo el mundo, o en 2 o en 2:30 o en lo que sea, ¿no? Sino la lógica, o sea, primero aprender a nadar en un mismo tiempo, descansando lo que uno quiere, después empezar a nadar en un mismo tiempo, descansando un tiempo prolongado, nadar en un mismo tiempo, descansando menos tiempo, ¿sí? Y nadar en menos tiempo, descansando un poco más. Esas variables tienen que estar estandarizadas y con diferentes trabajos. Ya ahí puedo aplicar mucha variabilidad. Esto que dije de la disminución, el aumento de tiempos y de volúmenes, lo puedo hacer tanto en una pasada de 1000 metros, como en 2 de 500, como en 10 de 100, como en 2 bloques de 10 de 50, o sea, puedo hacer el mismo volumen, si se quiere, de nado, y puedo variar en ese sentido. Manejar una gran variabilidad de técnicas y destrezas, es decir, en esta etapa tengo que tratar de que la persona haga todo lo que pueda hacer. Todo lo que pueda hacer significa, si tengo un nivel técnico de una persona que tiene una edad avanzada, que aprendió a nadar de grande, y a la cual nadar mariposa en lugar de generar un beneficio, lo perjudico porque lo canso demasiado, la técnica es mala, y no se va a dedicar a nadar eso, bueno, quizás tengo que tratar de hacer algunos drills de mariposa, pero no van a dar una gran cantidad de métodos en esa técnica. Pero sí darle variabilidad de drills y ejercicios coordinativos, variabilidad de schooling y palmoteos, ¿sí? Que sienta los apoyos, que perciba los apoyos, variabilidad también de trabajos más jugados o trabajos combinados con el trabajo de fuerza, pueden salir de la pileta, hacer
ejercicios de fuerza, volver a entrar, o sea, empezar a entrar en una dinámica en la que se mezcle la consideración todavía de la técnica, pero la mejora metabólica y la mejora de la lógica y del manejo del entrenamiento. En la siguiente etapa voy a entrenar para competir. Y acá, en realidad, tengo repetidas las palabras, no sé por qué, pero si bien se reiteran un montón de los puntos que vimos en la etapa anterior, acá lo central va a ser empezar a dominar toda la variabilidad de trabajos que pueda llegar a tener en términos de conocer bloques, conocer series, conocer combinaciones, saber qué me dice el entrenador cuando me está diciendo, no sé, hacemos un trabajo, no sé, supónganse que él le dice escalonado, un trabajo variable, un trabajo, generalidades que la persona que está dentro de la piscina pueda conocer de qué, o sea, aprender a hablar el mismo idioma que está hablando el entrenador. Y, obviamente, soportar bloques cada vez más duros, trabajar en ya zonas de sistemas energéticos pautadas, saber cuáles son esos sistemas energéticos, para poner un ejemplo, si es láctico o aláctico o aeróbico el trabajo. Esas son las cosas que tendrían que figurar acá, que no sé por qué figuran. Este es el planteo inicial de las tres variables generales que vamos a ver en adelante, desarrolladas como ya módulos de ejemplos concretos de ejercicio, ¿sí? Con una progresión que vamos a tratar de proponer, y que obviamente es un ejemplo que vamos a poner de miles que pueden generar ustedes como entrenadores y entrenadoras que son o que quieren ejercer, ¿no? Así que básicamente esos son los tres planteos y ahora los vamos a profundizar. En el último hay una parte que es más compleja porque digamos, vamos a hacer bastantes cálculos en cuanto a tratar de definir cómo se miden esas zonas. Vieron que a veces hay una mezcla entre lo que es el concepto fisiológico y la realidad de lo que es una carga de entrenamiento o un sistema energético, ¿no? Digo, por ejemplo, a veces decimos, bueno, trabajo glucolítico, ¿ok? Sabemos que estamos en una zona de velocidad, ¿correcto? Ahora, ¿sabemos si esa zona de velocidad realmente está generando un trabajo netamente glucolítico? No, hay cosas que no conocemos, no tenemos todo el día un fisiólogo al lado para saber si ese trabajo que estamos ejecutando está acorde. Lo que vamos a ver al final es justamente una progresión de trabajo que por lo menos en mi experiencia te asegura saber en qué zona estás trabajando sí o sí. ¿Eso qué garantiza? Garantiza no cometer errores con la combinación de cargas y con la combinación de zonas. Así que hacia el final nos vamos a ir con esa propuesta que es, creo, una de las cosas más interesantes, por lo menos, que tengo para proponerles en el curso, y que nos va a acompañar durante todo el trayecto del curso, porque lo vamos a trabajar en formato taller al final del mismo, en los últimos 2 encuentros, con ejemplos que ustedes vayan tomando. Pero no me quiero adelantar. Primero que nada, quería plantear si tienen claras estas tres perspectivas que les planteo, y si tienen alguna duda al respecto, algún comentario extra, o si les parece que alguna de las cosas que mencioné o alguna de las categorías que propuse podría variarse o no están así, o algún comentario, como para que tome agua. Perdón, profe, yo tengo una... No, habla, Karina. ¿Vamos bien? Yo no sé por qué no les escucho. Va a depender de los distintos niveles, ¿no? Para programar o planificar hay que ver los niveles de las personas que tenemos. No. ¿Ustedes se escuchan entre ustedes? Sí. A ver ahora. A ver, pruebo, ¿me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Para que ya me parece que... Bueno. Perdón, minuto. Ahora sí, dale. Lo que decía es que creo que va a depender de los distintos niveles
de las personas que tengamos, ¿no? El volumen de entrenamiento también se puede planificar para que al mismo tiempo, qué sé yo, cuando uno hace 5 de 200, por decir, otros hagan de 150 o de 100, después algunos trabajarán en estilos, ¿no? Que hay que darle variantes en un mismo por ahí horario de entrenamiento. Eso suele pasar, creo que es bastante común. Difícil es tener un mismo nivel, a un mismo nivel a toda la gente, ¿no? Totalmente. Lo que sí quizás es, lo que sí quizás es posible es tener diferentes niveles en un mismo horario, con diferentes personas que trabajan en ese horario, si los niveles no son claros. O sea, si la persona no está para entrenar, no debería estar en el mismo, bajo el mismo, la misma atención de la persona que está para entrenar. Quiero decir, si la persona está en un proceso de aprender a entrenar, obviamente le puedo dar trabajos diferenciados, pero dependiendo de la cantidad de gente que tenga, como estrategia ya más metiéndome en la estrategia de los clubes y demás, bueno, quizás esa persona tiene que tener otra persona o tiene que tener un horario previo o algo. Después, diferente sí es lo que planteas, Karina, que lo vamos a ver en alguno de los ejemplos cuando veamos cómo planificar esto que les voy a proponer para un equipo, en donde sí, por ahí si los ritmos son diferentes, una persona se pasaba de 100 crawl y otra persona se, no sé, pasaba de 50 pecho, y para los dos significan cosas diferentes, pero vos estás haciendo que entrenen en equipo, ¿correcto? Pero los dos están entrenando. Lo que sí yo esperaría es que una persona en la cual yo le tengo que prestar una atención porque está aprendiendo a manejar un ritmo, aprendiendo a entrenar, no esté al mismo tiempo que una persona que está para competir en un Mundial Master, ¿no? ¿Se entiende? O sea, digo, nos pasa y lo hacemos y demás, pero por lo menos yo tengo que tratar de definir que son personas diferentes. Lo que no me tiene que pasar es que el que se suma a aprender a entrenar se sume a... esperen que estoy metiendo a alguien. Se sume a ver cómo sigue al resto de la manada, ¿no? Que es lo que a veces veo, ¿no? O sea, te sumas con el equipo, bueno, dale, hacé lo que puedas, ¿viste? Entonces la persona va atrás como jadeando, atrás de cada una de las pasadas que hace el resto cómodo. Creo que es clave. O sea, si nosotros lo tenemos claro en el borde, ahí sí pueden estar todos juntos y demás, y bueno, depende de la maña y la presencia del entrenador para poder hacer esa diferenciación. Buenas noches, perdón por Hola, ¿cómo tardanza. estás, Sebastián? No hay problema. Santiago, Profe, ¿querés hacer un disculpe, comentario? Sí. mire, a donde dice aprender a entrenar, hay por ahí en las consideraciones dice conocer tiempos personales de otros, o sea, tanto para el entrenador, ver el tipo de entrenamiento que se le da a cada uno de los nadadores, o sea, nadadores diferentes. Puede ser porque un profesor de educación física me dijo que el entrenamiento tiene partes multifacéticas, está el alto rendimiento y el entrenamiento común. Eso es lo que entiendo, dice conocer tiempos personales y de otros. ¿Es así? Sí, yo me refería al nadador o a la persona que está aprendiendo, que además de saber cuánto tiempo hace él, que sepa percibir en cuánto están los compañeros, o sea, que tenga claro un poco leer qué es lo que está pasando en otros andariveles, conocer otros ritmos, saber quién va más rápido que yo, quién va más lento, Ah, si puedo ir atrás de algunos, si tengo que ir adelante de algunos, ¿se entiende? O sea, es lo que me va a permitir después ordenarme el entrenamiento, ¿sí? Si yo no conozco los tiempos, te pongo un ejemplo muy pavo por ahí, pero si yo no conozco los tiempos de entrenamiento míos y de los otros, me puedo meter en andarivel, hacer 10% adelante, hago la primera, como puedo, me muero, porque el resto me va tocando los pies, y después no puedo seguir, o dejo dos, hago la cuarta. En cambio, si sé dónde ponerme, seguramente me pueda meter en un esquema de trabajo que me permita completar el trabajo. A eso me refería, era una cosa muy general y no tan específica, pero es correcto lo que decís, Santiago. está bien, Bien. profe, gracias. Bueno, cada tanto traigo un poco el intercambio porque siempre suma alguna cosa que aporten y aparte se van a dormir un poco menos, así que esa es la intención.
vamos a retomar un poco en donde estábamos. Bien. Quitando la instancia de aprender a nadar, ¿sí? Algunas sugerencias, digamos con ejemplos prácticos de lo que dije recién, que son muy fáciles, ¿no? Distancias cortas con intervalos cortos, pautados con antelación y poco volumen, es decir, por ejemplo, 6x50, con 30 o 40 segundos de pausa. Luego, ampliar el trabajo, es decir, hacer más cantidad de pasadas o agregar bloques, y poder ver si esa persona se estabiliza en ese tipo de trabajo. Obviamente, como decía, después vamos a disminuir el tiempo entre los trabajos. Se entiende que hasta el momento, como estoy aprendiendo a entrenar, no estoy pensando en qué sistema energético estoy trabajando, ni en qué zona de trabajo estoy trabajando, ¿sí? Estoy pensando solamente en aprender a manejar ritmos, ¿sí? Distancias medias con pausas entre 1 y 2 minutos, por ejemplo, ¿sí? 3x200 con 1 minuto de pausa. Acá, ¿cuál es la diferencia? Que además de agregar volumen, alargué el volumen entre cada pasada, ¿sí? Cosas muy simples. Y distancias más extensas, con énfasis en la técnica, y nadar lento con cierta calidad, ¿sí? 400 metros, 500 metros, 600 metros. Empezar a aumentar el proceso. Combinar los trabajos mencionados anteriormente, ¿sí? Empezar a hacer clases en las cuales yo pueda combinar esas propuestas de más distancia, trabajos más cortos. Y ahí empiezo a entender un poco la lógica de cuando tengo pausa, puedo ir un poco más rápido, cuando me piden 400 metros tengo que regular para llegar a esos 400, para mantenerme estable. Realizar trabajo con variedad combinando la dificultad de la resistencia, es decir, una pasada de 400 metros nadando 75 metros cómodo, o más 75 con drill técnico durante esos 400 metros, o sea que pueda pensar mientras está ejecutando. Y después, por ejemplo, realizar otros 400 metros después de un descanso, con un poco de pausa, ¿correcto? En todo lo mencionado anteriormente, comenzar a conocer las velocidades que alcanzamos en cada trabajo, es decir, ¿cuánto tardé en los 400? ¿Cuánto tardé en los 4%? ¿Cuánto tardé en las pasadas de 50 metros? ¿Sí? Empezar a conocer esa lógica y ver si esa lógica tiene una cierta correlación. Quiero decir, si nadé los 400 metros en 8 minutos y nadé los 4%, ¿sí? En 2 minutos y tuve que descansar después y los hice en 2 minutos, quiere decir que los 4% fue muy lento. Porque si pude hacer 400 continuos a una cierta velocidad, esa lógica tiene que empezar a comprenderse. Esto es fácil, pero para el que por ahí no viene trabajando con personas adultas, o el que no viene de aprender a entrenar, y viene del palo del entrenamiento, le parece una cuestión obvia, pero en realidad para el que está aprendiendo no es obvio. Y para mí hay en aprender a entrenar como 2 niveles, ¿no? Uno en donde tengo estos datos con pocos datos concretos, ¿sí? Es decir, solamente conozco las pausas, no estoy controlando cuánto tiempo tardo, si se fijan, esto después, bueno, obviamente lo miran, pero sería un entrenamiento variable de una semana, pueden ser 2 semanas si la persona nada 2 veces por semana. Y acá en esta semana, ¿qué planteé? Planteé que se acostumbre a entrar en calor medio estandarizada, que se acostumbre a hacer un trabajito un poco más de velocidad al principio, que tenga diferentes trabajos que tengan que ver con romper la serie de diferentes formas. Fíjense, 2 de 400, el segundo día hace 800 metros con ciertas modificaciones de drills técnicos, el tercer día hace trabajos con sumatoria y bloques partidos, es decir, 1 por 200, 2 por 100, 4 por 50, etcétera, etcétera, etcétera. Estabilizo más o menos el volumen, pero le doy mucha variabilidad de trabajos, ¿sí? ¿Cómo puedo avanzar en esa etapa? Incorporando muchos trabajos con intervención de manejo de la capacidad pulmonar, ¿sí? Es decir, empezar a mirar las frecuencias de respiratorias y demás. Es una forma bastante fácil de
empezar a complejizar la cosa, por ejemplo, hacer 400 metros respirando y cambias la cantidad de respiraciones por cada 25 metros. Los primeros 25 cada 7, cada 5, cada 3. Y ese trabajo, ¿qué es lo más complejo de ese trabajo? Bueno, volver a la pasada de 25 metros cada 7 brazadas. A medida que va aumentando el volumen, se empieza a complejizar si yo no sostengo un cierto nivel técnico. Ajustando los trabajos intervalados a un tiempo incluido, y acá le agrego un condimento más que no habíamos dicho antes, esto del tiempo incluido, que para las personas que están aprendiendo es una cosa medio nueva. Por ejemplo, 8 por 50 en 1.40 incluida, con la pausa, ¿sí? Y todo. Antes, ¿qué le daba? 8 por 50 y descansaba 40 segundos. No sabía si hacía un minuto, si hacía 50 segundos y demás. Acá ya la persona se va a tener que meter en una estandarización y va a decir, bueno, siempre tengo 1.40. ¿Ok? Si tardé 45 segundos y en el segundo tardé 1.10, ya algo está mal. O sea, ahí tengo que empezar a marcar un poco que una de las claves para entrenar bien es poder, cuando lo pedimos, sostener tiempos en un trabajo. Porque ese tiempo que ahora es abstracto y que no tiene mucha importancia cuánto sea, cuando ese tiempo me diga que yo estoy en una zona de trabajo determinada, va a ser clave. Y esto se tiene que aprender también antes. Comenzar a disminuir los lapsos de tiempo incluidos, es decir, si la persona soportó hacer las 8 de 50, 2 bloques de 8 de 50, o le voy sumando cantidad, o voy haciendo bloques de 4 por 100. Bueno, en lugar de 1.40, o los bloques de 4 por 100 en 3.20, voy a hacérselos en menor cantidad de tiempo. Los tiempos que estoy poniendo siempre son muy estándar y muy básicos, incluso para una persona que no anda bien, ¿no? Por eso la perspectiva de quien nadó es muy diferente, en cuanto a tardar mucho menos. Realizar trabajo, ahí interviene un poco, ya acá en este tipo de trabajos, puedo tener una persona, como decía recién Karina, una persona que, no sé, por ahí un nadador te está trabajando pasadas de 100 en 1.40 incluido, y la persona que está en este proceso de aprender a entrenar está haciendo de 50. Ok, están los dos en el mismo horario, están los dos en el mismo planteo, pero yo tengo claro quién está haciendo cada cosa. Realizar trabajos progresivos de velocidad o potencia máxima, es decir, empezar a sentir esa percepción de qué es jugar una carrera, qué es nadar un poco más rápido, cómo es una progresión de velocidad, si yo pido arrancar más lento y terminar más rápido, o viceversa. Porque eso es lo que va a preparar, por ejemplo, los trabajos que hagamos alácticos o trabajos lácticos, ¿correcto? Enfatizar en si debemos poder realizar partidas y vueltas durante todo el entrenamiento cuando lo requiera, en el caso de que haya seleccionado antes, en la etapa de aprender a nadar, que eso es beneficioso para esa persona. Hablamos acá de esta exigencia de las vueltas y de las partidas en personas máster. No para todo el mundo es beneficioso, o quizá no todo el mundo puede hacerlo. Bueno, hay que elegir antes si las personas pueden hacer eso o no. En cuanto a la progresión semanal, para este modelo, ya más avanzado respecto a lo que mostré antes, si se fijan, todas las propuestas de ejemplo que les puse tienen tiempos incluidos. ¿Correcto? O un tiempo de pausa determinado, ¿sí? O algo en donde yo necesito empezar a conocer el tiempo que tardo en hacer eso. Bien. Después de esta etapa de aprender a entrenar, voy a seguir de una forma aprendiendo a entrenar, pero entrenar de una forma bastante más compleja y bastante más consciente, que es una propuesta previa a lo que sería para mí un alto rendimiento deportivo. Sacando de lado el alto rendimiento deportivo en términos de alto rendimiento real, ¿no? O sea, de una persona con una carrera deportiva. Estamos pensando en alto rendimiento como el máximo rendimiento que puede tener una persona máster X, sea un ex nadador, sea una persona que, ¿sí? Rendimiento óptimo o rendimiento máximo, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Correcto? Obviamente esos ejemplitos que les puse en realidad dependen
del juego que uno haga, dependen de diferentes cuestiones que cada uno va a manejar. Cada uno sabe en su pileta, en su nadador, cómo hacer esa distribución de cargas y demás. Lo que sí quiero que por ahí compartir o que empecemos a pensar, y quizá ustedes lo tienen claro, pero está bueno si lo trabajamos con los equipos de trabajo eso, ¿no? O sea, yo no veo que en todos lados la gente tenga claro que la gente tiene que aprender esas variables de tiempo, esas variaciones, antes de pasar a un proceso en donde yo lo meto en un proceso de entrenamiento. Y pensar que estoy realmente entrenando antes de hacer eso, bueno, es un poco falso, ¿no? Todavía no estoy entrenando porque todavía no conozco, no sé en qué zona estoy trabajando. Estoy entrenando porque es un proceso metodológico, sistemático, que permite una mejora, correcto, ¿sí? En la definición grande entra, pero en la definición de lo que nosotros estamos buscando no va a entrar tanto, ¿sí? Bien, ¿alguna consideración al respecto de esto? Bien, vamos a ver esta propuesta que voy a hacer entrar a un compañero. Vamos a ver esta propuesta que les voy a hacer, que sé que muchos y muchas la van a compartir o no, porque por ahí entrenan diferente. Yo les voy a mostrar una manera estandarizada de planificar o de sacar las cuentas en relación a la cantidad a cómo calcular cuánto tiene que tardar una persona en cada pasada, en cada distancia que yo elija. Y no es un cálculo en el cual voy viendo cómo progresa y digo, bueno, si se banca hacerlo con menos descanso, listo, y va progresando, sino que en algún momento empiezo a tomar una evaluación y en base a esa evaluación sacar determinadas cuentas. Con respecto a esto, hay sistemas de evaluación previa que me permiten hacer algunas consideraciones. Hay un test de 2000 metros que es muy conocido, en donde yo nado los 2000 a la mayor velocidad que pueda y en base a eso saco tiempos de pasadas y demás. Ese es un test submáximo que se usa para planificar. Yo planifico a través de testeos máximos, es decir, planifico a través de tomar una pasada máxima, corta, y en base a eso propongo el trabajo intervalado. ¿Por qué lo hago así? Porque en natación máster tenemos poco tiempo, poco volumen, y la calidad tiene que ser muy alta. Entonces yo no me puedo dar el lujo de hacer un cálculo con la prueba submáxima. Para darles un ejemplo de lo que estoy diciendo, si yo tomo 1000 metros a una persona X, ¿correcto? Y tarda 15 minutos, ¿sí? Yo sé que esa persona nadó en 1:30. ¿Vamos bien? Bien. Dije bien, ¿no? Sí, sí. 1:30, bien. Esa persona, si yo planteo un trabajo intervalado, ¿cómo hago ese trabajo intervalado? Bueno, muchas veces pasa que el profe plantea y dice, bueno, nadaste a 1:30 a los 1000 metros, vas a hacer 10 de 100, en 2 minutos incluido, pasando 1:30. O en 1:45 pasando 1:30. La realidad es que esa prueba es, digamos, es el tiempo que hizo en los 1000 metros, ¿correcto? O que sería un grave error, porque está siendo muy suave, porque si encima de que pudo hacer los 1000 continuos le di pausa, ¿para qué está el entrenamiento intervalado? Está para nadar más rápido de lo que yo podría nadar en un trabajo largo, ¿correcto? Entonces, otra opción es que esa persona diga, no, como hiciste 1:30, tenés que nadar más rápido. Buenísimo. Es un buen inicio, ¿no? Tenés que nadar más rápido. ¿Cuánto más rápido? Lo que puedas. Ok. ¿Cómo sé yo si esa persona que está nadando y hace las 10 de 100 a 1:20 está en una zona de consumo de oxígeno? ¿Está en una zona láctica en las últimas 2 pasadas porque las hizo como podía? ¿Cómo lo sé? Bueno,
El planteo que hago es para ver si puedo de alguna forma determinar o saber eso. Bien, vamos a ir por ese lado y vamos a parar varias veces a que justamente me discutan un poco, me hagan alguna pregunta y demás. Para eso, previamente, quizás esto es una obviedad, pero lo tengo que dar igual, tenemos métodos de entrenamiento. Los métodos de entrenamiento son el intervalado, el continuo y el intermitente. El intermitente no lo puse acá, porque si bien en natación lo podemos usar, centralmente se usa para aumentar el pool de fosfágenos, es decir, para aumentar el pool que me permite después hacer mejores trabajos alácticos. Se usa bastante poco. Podríamos pensar mucho en el intermitente si tuviera que hacer entrenar el agua con un equipo de waterpolo, ¿correcto? Porque el deporte es intermitente. Para el que no sabe de qué estoy hablando cuando digo intermitente, las pasadas intermitentes tienen la característica de tener una correlación de 1-1 o 1-2 con respecto a la pasada y la recuperación. Les pongo un ejemplo. Pasadas de 30 segundos de trabajo por 30 segundos de descanso, de 15 de trabajo por 15 de descanso, de 10 por 10, de 10 por 20, de 20 por 40, ¿se entiende? O sea, relación 1-1 o 1-2. Descanso lo mismo, o descanso el doble, o descanso la mitad. ¿Correcto? Eso sería un trabajo intermitente, que es lo que no vamos a ver, por lo menos ahora, después por ahí en un momento nos explayamos. Sí vamos a trabajar mucho con dos métodos, el intervalado y el continuo, ¿sí? El entrenamiento continuo normalmente está pensado en un entrenamiento en donde yo no tengo pausas o intervalos entre medio, ¿sí? Normalmente en algunos deportes le dicen fondo, ¿correcto? Como si yo mandara a la persona esta que, hablando de un máster, a hacer un fondo de 1500, 2000, 3000 metros, dependiendo, como recién decía Karina, del volumen que nada de la persona, de esa persona en particular y demás. Es un trabajo continuo. Ese trabajo continuo, a su vez, tiene diversas formas de ser aplicado. Puede ser que yo dé un trabajo continuo estable, ¿sí? O un trabajo continuo variable. En los trabajos continuos variables, en la planificación de entrenamiento, son muy conocidos y muy antiguos los trabajos que se llamaron el fartlek y el locomotive, ¿sí? El locomotive tiene que ver con un método continuo en el cual yo le planteo a las personas cuántas veces, por ejemplo, tengo que realizar una aceleración durante el nado. En realidad se programó para la carrera en su momento, pero lo trasladamos al nado. Por ejemplo, nadar 1000 metros, ¿sí? Y le digo que durante esos 1000 metros, cuando la persona determine, tiene que meter 6 piques de 25 metros. ¿Sí? Pero el trabajo es continuo. Cuando quiera los hace. ¿Sí? Denme un segundo. Un segundo. Bueno, estaba diciendo entonces, estaba explicando, mejor los miro un ratito mientras total estoy explicando sobre algo que no está ahí en la diapo. Es muy obvio por ahí lo que estoy diciendo para muchos, pero no me queda otra que estandarizar el conocimiento. El fartlek tiene que ver justamente con que estas variables están pautadas. Yo le digo a la persona, a 6000 metros, pero en lugar de hacer los 6 piques de 25 cuando vos quieras, vas a hacer los 6 piques de 25 al final de los 200 metros, al final de los 400 metros, al final de los 500 metros, al final de los 700 metros y al final de los 1000 metros. ¿Me siguen? Le pauto una lógica. Eso tiene 1000 variantes, como a cada uno y a cada una se le ocurran. Pueden ser piques, pueden ser variables de velocidad, pueden ser progresiones y disminuciones de velocidad. No importa el nombre, si es locomotive, fartlek, es anecdótico. Lo importante es poder dar un trabajo continuo con una lógica o más divertida o de otro tipo. Es decir, yo puedo dar un trabajo continuo en la cual
cada tantos metros haga pensar en un drill técnico a la persona que lo está haciendo. ¿Correcto? Metotécnica dentro del trabajo. Puedo pensar un continuo en donde yo cambie las velocidades. Entre otras cosas, ¿para qué me ayuda eso? Para sostener la concentración en el trabajo continuo. ¿Sí? Es decir, en esas personas que por ahí no están tan acostumbradas, que se pierden, que dicen, ¿me cuento? Bueno, si yo le meto una cantidad de piques, él sabe que la cantidad de piques o de pasadas rápidas o de progresiones lo hacen estar metido en el trabajo. Para el que no nadó demasiado o el que no le gusta nadar distancia, es incómodo nadar muchos metros. Entonces es muy recomendable meter un objetivo. A veces la técnica no es por la técnica, sino es para que cuente cada 100 metros, ¿correcto? Bien. Y otra posibilidad es hacer un trabajo continuo. ¿Cuándo llega? O sea, eso lo puedo usar en todo momento, porque puede ser que si yo esté usando ese continuo de una forma recreativa, un día que tengo que hacer una descarga y demás, sea de este tipo, o puede ser un continuo que tiene un objetivo entrenable claro. Es decir, si yo ya tengo cuáles son los ritmos de entrenamiento que tengo que hacer, ese trabajo continuo le puedo pedir, bueno, mirá, tenés que tardar en estos 1000 metros tanto tiempo, tenés que pasar cada 100 metros en tanto tiempo, tenés que mirar el reloj de costado mientras vas nadando y saber que estás metiendo esta marca, tenés que pasar a los 500 metros en tanto y los otros 500 en tanto, ¿se entiende? O sea, ahí ya la persona conocería muy claramente cuáles son sus ritmos y cuáles son sus capacidades. Estamos hablando todavía de generalidades de métodos de entrenamiento, ¿sí? Y el otro método que no mencioné, que estaba ahí puesto, es el intervalado, que es con el que más vamos a trabajar, ¿correcto? Ese método intervalado, digamos, tiene la característica en la cual se descubrieron varias cosas, ¿no? Primero, la posibilidad de aumentar la intensidad al tener una pausa, ¿sí? Segundo, que fisiológicamente en esa pausa pasan cosas, ¿sí? Es decir, ¿qué cosas pasan? Bueno, primero que se mantiene muchas veces estable la frecuencia cardíaca, por lo tanto es como si no hubiese frenado para el sistema energético que esté trabajando, ¿sí? Segundo, que en esos intervalos muchas veces la frecuencia cardíaca incluso aumenta, por tanto genera una reacción diferente a la adaptación muscular, a la adaptación venosa, a la adaptación cardíaca. Y lo más importante de eso es para qué nos sirve a nosotros, que es justamente para nada más rápido. Para nada más rápido y para saber y controlar en qué zona estoy trabajando. Cuando hablo de zonas, antes de hablar de zonas, hay una cosa que normalmente se mezcla un poco, seguramente no pase con ustedes, pero sigo estableciendo estándares y idiomas comunes, ¿no? Se mezcla un poco lo que nos dan en fisiología del ejercicio con lo que pasa con los bloques de entrenamiento. Está bien entender qué pasa en un lado y en el otro, pero en realidad, decía recién, no tengo un fisiólogo colgado del nadador para saber si eso realmente está sucediendo así. Pero en términos generales, de lo que nos hablan es de lo siguiente. Esperen que me vea. Lo que nos hablan es de lo siguiente. Nos hablan de el sistema glucolítico, el sistema ATP-PC y el sistema aeróbico. Abajo les puse con qué zonas de trabajo normalmente ese sistema se relaciona, ¿correcto? Porque a mí la verdad que no me importa en términos de entrenamiento si eso es glucolítico por una cuestión teórica. Me interesa por qué residuo me deja, qué frecuencia le puedo meter a ese entrenamiento, cada cuántos días puedo hacer un entrenamiento glucolítico, qué consecuencias tiene para el trabajo y con qué trabajo lo puedo compensar o con qué trabajo lo puedo mezclar, por así decirlo. Entonces, con el glucolítico se va a asociar lo que vamos a llamar, a partir de este planteo que voy a hacer yo, potencia láctica y resistencia láctica. Lo pueden encontrar en textos como potencia y capacidad.
La potencia es la expresión más rápida del sistema y la capacidad es la expresión más larga o lenta del sistema. ¿Se entiende? Si el sistema glucolítico representa la zona del sistema anaeróbico, para poner un ejemplo de lo que estoy diciendo, y suponemos en términos teóricos que el sistema anaeróbico actúa trabajando a una frecuencia máxima en pasadas de hasta 3 minutos. Si yo nado pasadas de 100 metros al 98%, o sea, a casi mi capacidad máxima, y hago 1 minuto 0,5, estoy trabajando seguramente potencia láctica. Y si hago pasadas de 200 metros, que me llevan más cerca de los 3 minutos, estoy trabajando resistencia láctica. Para este planteo que les hago yo. En los autores lo van a ver como potencia y capacidad. Si no soy claro con algo, me paran. ATPPC representa la expresión más alta de velocidad en una distancia corta, ¿sí? Que se correlaciona con el sistema aláctico, ¿correcto? Acá hablamos, cuando hablamos de utilización de un componente, de los fosfágenos. El sistema aláctico interviene máximo hasta los 30 segundos y se recomienda que para asegurar que estamos trabajando en ese sistema, las pasadas no tengan más de 20. Es decir, que para nosotros, para un entrenamiento estándar, dependiendo de la velocidad de la persona, obviamente del nivel, son pasadas que implican o media pileta fuerte o una pileta fuerte en personas que en una pileta tardan obviamente menos de 20 segundos. Piques de 25 o piques de media van a representar el ATPPC. El sistema aeróbico, ¿sí?, que no me deja el residuo lactácido, por lo tanto me permite trabajar más días seguidos, por eso lo vamos a ver después, va a representarse en estos cuatro subsistemas que ponemos: aeróbico bajo, aeróbico alto, umbral y VO2 o máximo consumo de oxígeno. ¿Cuál es el planteo que estoy haciendo? Y antes que nada vuelvo... perdón, voy a hacer esto. Un momento, que me panda el cúnico. Bien, vuelvo a mirar a ver si estamos despiertos. Cada tanto miro a ver si están despiertos. Y es una medida de seguridad que tengo que tomar. La idea es empezar a clasificar, a que ustedes relacionen esos sistemas con un planteo de zonas que voy a hacer. El planteo actual de las zonas de trabajo, y ya lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con números, ¿no? La zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4, la zona 5, que lo habrán escuchado. ¿Correcto? Ahora, la realidad es que para empezar a aprender a entrenar, para desarrollar un método de trabajo, es bastante complejo para una persona nueva en el entrenamiento decirle zona 3 y que le tenga clarísimo qué es lo que está pasando. Así que, por eso, yo recurro a esta clasificación un poco más antigua para poder progresar en el entrenamiento. No desconozco, digamos, la clasificación, de hecho ahora la vamos a correlacionar, la clasificación nueva, ni el sistema de trabajo sobre velocidades críticas, digamos, más parecido a lo que hace Swittenham, digamos, en términos de partir de la velocidad y a través de ver cuántos bloques se banca la persona, saber si está trabajando en láctico, VO2 y demás, para el que lo conoce o hizo el curso de la AFEN lo debe tener clarísimo. Para el que no, lo vamos a ver hacia el final, como un detalle, no como algo que nos interese ver a nosotros, por lo menos para mi perspectiva en natación máster. Pero antes de llegar a eso, tengo que pasar por lo otro, ¿sí? Es decir, yo no puedo entrenar sobre la marca que quiero hacer,
sobre la marca esperable, que es esto que les decía recién, en personas que no saben cuál es su marca, en personas que no dieron una expresión de su mejor marca todavía. Yo tengo que generar esa marca. Y en el caso de los ex nadadores tengo que recuperar esa marca. Yo no sé si les subí ya ese trabajo, creo que sí, les subí a la sección de archivos un pequeño trabajito de investigación que está pronto a publicarse, pero antes de que se publique se lo subí, que tiene que ver con las mejores marcas históricas de nadadores máster. ¿Sí? Ese trabajo está hecho con este planteo que vamos a ver ahora a continuación, es decir, con esta clasificación de zonas y con este planteo de sistema de trabajo estudiado durante un tiempo determinado y sobre todo con un grupo que fue al Panamericano de Río de Janeiro en 2011. Hicimos el proceso previo con ellos a ir, y después de los resultados empecé a percibir que había diferentes niveles de rendimiento y diferentes cosas con respecto a lo que me habían contado. ¿Qué quiero decir? No sé, tenía, supónganse, pongo un ejemplo que no es, ¿no? Tenía un pechista que me decía, mira, en 200 metros pecho yo tengo de mejor marca histórica 2.40. Bueno, buenísimo. ¿Hace cuánto? No, hace 20 años, ponele. Bueno, ¿con quién entrenabas? Con tal. ¿En dónde? En tal lado. Esa información, que era en el momento información medio revoleada, ahí que uno pregunta, la estandaricé y la puse en clasificación de, digamos, de cuánto entrenó, hace cuánto dejó, cuánto tiempo no entrenó. ¿Y qué es lo que descubrí? Descubrí que las personas con menor nivel de entrenamiento en su trayectoria infanto-juvenil, cuando son máster, claramente pueden bajar sus marcas. Y no es que el entrenador es un crack, es que nunca quizás llegó a entrenar sistemático, pasó por procesos medio promocionales o federado, entró ahí, qué sé yo, lo hacía mal, lo hacía desgano. Y muchas veces las personas cuando son grandes entrenan mejor que lo que entrenaron cuando eran chicos, porque aparte les gusta más, son más conscientes de lo que están haciendo. Digo, cuando es un pibe que se roba metro o que no hace la vuelta americana o que se queda en el vestuario para no entrar en calor, eso en máster no pasa. Entonces esas personas mejoran. ¿Qué pasaba con las personas que habían tenido realmente un buen nivel de entrenamiento y que habían dejado poco y nada y que habían llegado a niveles altos de rendimiento? Quiero decir que la marca era una marca buena. Bueno, llegaban a acercarse hasta un 2-3% a su mejor marca, lo cual no es poco, es muy bueno. Estamos pensando en una persona que en lugar de hacer, no sé, una pavada 28 en 50 metros, hace 29, ¿correcto? O sea, o hace 28 y algo. No va a bajar a 27, pero se acerca mucho o se asemeja. ¿Para qué les digo esto? Esta correlación entre el ex nadador, entre la persona que está generando... ¿Y qué había que hacer con otras personas? Generarle la marca. No sabíamos cuál era la marca buena de esa persona. Y por más que la persona exprese estar nadando rápido, estar nadando fuerte, tampoco sabemos si lo está haciendo si nunca lo hizo antes. No sé si se entiende al punto que voy, ¿no? O sea, digo, bueno, es máster, recién empezó, o empezó hace un tiempo yo, y hace 1.10 en 100 metros. Y vos decís, bueno, ¿y qué edad tiene? No sé, 45. Bueno, es buena, si nunca nadó, eso es buena. Después te das cuenta que en un torneo lo corre otro al lado y hace 1.3. O sea que todo el tiempo que estuvo entrenando sobre esa marca que era 1.10, estuvo entrenando 7 segundos por debajo de lo que podía haber hecho. ¿Me siguen? Esos son los riesgos que vamos corriendo cuando no conocemos realmente a ese nadador. Que en el infanto juvenil se desarrolla diferente, sobre todo si lo tuvimos todo el proceso. Sabemos qué marcas fue haciendo, cuáles marcas mejoró porque creció. Acá no pasa eso. Porque crecemos más a lo ancho que en otro sentido. Entonces, podemos determinar algunas de esas cuestiones. Obviamente, en el estudio ustedes verán y hay variables que son intangibles, digamos, como por ejemplo, justamente esto, si la persona mejoró su masa muscular, si la persona, o sea, están los planes de trabajo o los sistemas de trabajo de entrenamiento de la fuerza. Otra cosa, nunca hizo pesas.
Correcto, bueno, por ahí en 50, 100 metros y 200 metros, una persona que nunca hizo pesas y que es un máster, pero es un máster que está todavía en etapa de potencia por ahí en términos de desarrollo de la fuerza, qué sé yo, ¿sí? 30 años, tiene chance, si nunca había hecho pesas y tiene una buena marca, debe bajar mucho la marca de 100 metros. Bueno, diferentes variables que propongo tener en cuenta. Bien. ¿Cuál es el sistema que les voy a proponer? Tomar una prueba máxima de la distancia de 100 metros, es decir, tomar una pasada de 100 metros, evaluar el resto de las pasadas que sean necesarias que pienso que son necesarias para trabajar los bloques intervalados, quiero decir, si quiero saber sobre 50 cuánto hace, sobre 200 cuánto hace, y calcular los porcentajes de acuerdo a la zona. Las zonas son estas, ¿se acuerdan que se les había mencionado antes? No es que son estas porque todos los libros dicen lo mismo. Vieron que si van a la clasificación, no sé, de Navarro o de la fuerza de Vadillo, para poner otro ejemplo, dice fuerza máxima, fuerza potencia, fuerza elástica, fuerza, bueno, en este caso en resistencia van a encontrar clasificaciones larguísimas. Yo la estandaricé así para que podamos comunicarnos en un idioma común estandarizado. Y acá vamos a ver cómo por lo menos les planteo yo, que pueden hacer para calcular cada uno de los trabajos y cada una de las pasadas sin o con un margen de error bajo. Antes de seguir, les voy a dar una pequeña pausita de que puedan ir a cargar el mate, de que puedan tomar agua, lo que necesiten. Hacemos algún comentario antes de empezar y después empezamos con el desarrollo de cómo usar la tabla para calcular los tiempos y los trabajos, ¿vale? Así que hagamos, son 8:07, 8 y entre y cuarto y 20 retomamos, ¿les parece? ¿Dale? Si quieren apagar la cámara por las dudas, el micrófono.